El jabo basadísimo escarmienta a desubicado. En Argentina tuviste durante 12 años muy distorsionada la estructura de precios, en especial en lo que tiene que ver en tarifas. Hoy eso te hizo invertir con mayor intensidad en ese factor porque era muy barato. Hoy te cambian los precios, entonces tus costos explotan. Ese es por un lado. Por otro lado, también es correcto lo que pasó con el trigo, sí, que la sequía te tira el precio para arriba de la harina. Pero también hay que tener en cuenta esto. Cuando vos tenés ese aumento de costos y lo querés trasladar hacia adelante, el tema es si vos tenés o no tenés demanda. Y ahí es donde también aparece el otro problema. ¿Por qué? Y es donde la presión impositiva nos mata. A ver, un trabajador que por cada 100 pesos que se lleva al bolsillo, el empleador pagó 165. Y cuando va a comprar algo con los 100 que tiene en el bolsillo, 50 son impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de lo que generás se lo lleva el fisco. Eso obviamente te debilita a la demanda y te debilita a las empresas. Argentina tiene 96 impuestos a nivel nacional y tiene 69.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosquito, cada regulación es un problema. Es decir, el que está clandestino, o sea, si yo tuviera que hacer tu reclamo, en realidad de quejarme contra el clandestino, ¿iría contra quién? Contra el Estado, que me mata regulaciones y me mata impuestos. Es decir, el reclamo, sí, no tendría que ser regulen y persigan al que está en clandestino, sino que en realidad el reclamo debería ser bajame las regulaciones, porque en realidad lo que me está matando son los impuestos y son las regulaciones. No puede ser que el Estado se lleve 70% de lo que generamos. Somos esclavos. Es decir, lo que te contaba... Pero no es un curso de economía. Claro, ellos macro. no saben cuáles Yo lo son que te las digo, Está bien, el negocio de la pero los panadería hechos son es la esos. factura. Está ese bien, es el pero lo que negocio. te quiebra es eso. Miguel mencionaba el caso de esta empresa de Chacinados que para pasar 7 cuadras de la provincia, de la capital a la provincia, necesita 23 permisos. Curro. Vos en lo que era la Alemania, la Alemania comunista y la capitalista, cuando querías pasar de la capitalista a la comunista, necesitaba 4 permisos nada más para el mismo producto. En realidad, la producción clandestina de pan es la respuesta racional a todo lo que está Claro. diciendo Débora. Al Es país inviable es lo que que tenemos. sucede cuando el Estado te atosiga, porque además fíjate una consecuencia de lo que son un Estado que tiene empleados de más. El Estado que tiene empleados de más, lo mejor sería decirle quédese en su casa y no haga nada. Como está en el Estado, ¿qué hace? Inventa regulaciones que en definitiva lo único que hacen es complicarle la vida al privado, al que trabaja. Insisto, si ese pobre tipo que leí la nota y yo incluso hablé con él, más que para reír, para llorar. A eso sumarle las tasas impositivas, Por los supuesto, ingresos brutos, es todo. el IVA, las ganancias. Lo ridículo de querer controlar todo, de querer intervenir en todo, y yo disiento con el señor en que estamos atrapados. Creo que hay una salida, pero la salida obviamente no es sencilla, pero definitivamente Miguel, la salida no se anima permite, la Déjame. salida exige que el Estado permita que el sector privado pueda nuevamente producir y se le baje esa presión, que insisto, esto va mucho más allá de cualquier ideología. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Estado era 22% del PBI. Cuando se fue Cristina Kirchner del poder, fue 44%. Así que en 12 años se duplicó el tamaño del Estado como proporción del PBI. Esa es la gran herencia que, Sí, bueno... no, pero no solo eso. Santiago, Claro, pero no solo eso, Santiago. porque cuando Miguel hace esa cuenta, sí, también habría que poner la parte laboral y eso te lo lleva arriba del 50. Pero lo que quiero decir es que, pero eso es para lo que está en blanco. Cuando vos, para lo que está en el total, quiero decir, cuando vas al blanco estás en 70, es la presión fiscal verdadera. Es decir, el estado de bienestar sueco, que tanto les gusta acá a los políticos porque ven la presión fiscal y se enamoran, ¿sí? Porque de eso muerden. ¿Sabés cuál es la verdad? Cuando el Estado sueco tuvo esa presión fiscal, quebró y tuvo que hacer reforma de mercado y hoy tiene una presión fiscal por debajo del 40%, ¿sí? Y ahí están todos en blanco. Entonces lo que nosotros necesitamos es una drástica reducción del Estado y eso se hace bajando el gasto público. Y no es cierto que cuando vos tocas el gasto público tenga costo social. Lo que tenés que tocar son las partidas donde tienen intereses la corporación política. ¿Cuáles son esos gastos de los que estás hablando? De la corporación política. A ver, te explico cuáles son. Eliminaríamos de cuajo los subsidios económicos, pero yendo a un esquema de tarifa racional, no como lo que hizo Aranguren. Lo otro que eliminemos de cuajo es la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminamos de cuajo Bueno, pero las discúlpame, transferencias discrecionales a las En provincias. 2 días cae el gobierno. No, eso no es cierto. A ver, esos son 6 puntos del PBI. Y ¿sabes qué? Además tenés que poner en caja, ¿sí?,
Milei. El sistema previsional. Esos son Milei. 3 puntos más. En Sistema Chile un previsional lo chico vas a tiene que tener que estudiar y cumplir. si sus padres no tienen plata, Pero, a no ver, puede estudiar. pero ¿dónde no toqué tomemos yo? modelos, pero perdona. Pero es que yo no toqué ninguna partida social. ¿Sabes qué es lo saludable, Santiago, en este momento? Que estamos debatiendo carga impositiva. Lo está debatiendo la señora que vive, digamos, cerca de mi casa y lo están debatiendo profesionales. Nos estamos dando cuenta cuando vemos una factura de luz, que ahí sí coincido con vos, que la política en distintas provincias y en capital abreva de los costos fijos que pagamos, porque si no nos cortan la luz, para financiar situaciones que son non santas. Es decir, justamente el programa que yo te acabo de describir no tiene ¿El de costos Chile? directos. Dijiste, No hablé de dijiste- Chile, hablé... A ver, yo te Las escuché cajas mencionar Chile. jubilatorias. No, No, a ver, pará. sí, de una, A ver, sí. lo que dije es, en el caso de la obra pública, eliminarla, ¿sí? E ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿sí? Eso te permitiría ahorrarte casi 3 puntos del PBI también. ¿Por qué tiene que ser o esto o lo otro? Porque ¿sabes cuál es No el existe, problema, ¿no? Carolina? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando la plata pasa por las manos de los políticos ¿Y vos tienen qué querés manos tener, un sistema porosas. totalitario sin política? Porque si fueran ¿Pero voluntarios- ¿Cuál es el Estado que vos proponés, entonces? El más chico posible. Solo que haga seguridad y justicia, pero no lo puedes hacer de un día pero para el ese otro. Estado Entonces tenés Santiago, que no hacerlo hagamos- ordenadamente. No hagamos en el tiempo. Milei, ministro de Economía, porque no es factible y vamos a estar ilusionándonos con una idea, decir, che, qué genio, qué loco de atar, y no salimos de ahí. Vayamos a lo concreto. Nosotros le pedimos ¿No te parece solución, concreto lo pero que acabo no, de Pero decir? vos no sos ministro, entonces vos tenés una idea que no la va a plasmar nadie. ¿Sabés por qué, Javier? Porque esto lo manejan los políticos. Y los políticos, cuando nosotros le pedimos que hagan el ajuste, que ordenen, no que le saquen un plan social a una persona, que ordenen, no te lo van a hacer porque necesitan esa guita infernal que manejan para seguir haciendo lo que hacen. Y para ¿Vos hacernos pensás- pobres. Y cada día más pobres. Pero por o sea, supuesto, y pero bueno, me pará. parece que tenemos Bueno, que reaccionar bueno, pero entonces. escuchame- Ellos se enriquecen y nosotros cada Pero vez más escuchame pobres. una cosa. Cada vez laburás más para ¿Sabés estar qué igual. dijeron los políticos ahora? Si recortamos el IVA en los impuestos tenemos 20.000 millones menos. El Se tema lo es, devuelven a la gente que lo genera. ¿qué Mirá hacen vos. con esos 20.000 millones? Porque si nosotros ajustamos solamente en nosotros, porque cuando teníamos los subsidios estos ridículos, también teníamos la carga más alta de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, nos llevan el 50% del sueldo a todos los que estamos en situación legal. Los políticos, lo único que son grandes sobrevivientes. Sobreviven con la nuestra. Exacto, ese es el punto. Por favor, sí, sí. Pará, ¿te cuando uno imaginás que- administra lo que laburan los otros, es muy fácil. Lo que estamos diciendo es que hay tanta presión impositiva ya y tan pocos resultados que uno dice, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo crecemos? Me parece que esa es la verdad, el verdadero kit de la cuestión. Con Y menos Estado. Teniendo en Con cuenta, menos Estado. Bueno, Con menos esa Estado. es la explicación que dan ustedes. Digo, desde otro lado escuchás otras explicaciones. Lo Pero cierto... ¿cómo reducís el Estado, es que, Milei? Viste, te acaba de paraliza explicar. el país. Yo te doy otra A alternativa. ver, un Yo minuto. te digo una cosa que Pará va a me pasar en el expliques, sí, a ver, 2019. Explícamelo vos, ¿cómo reducís el Estado? A ver. Pues no es fácil. A ver, Sí. no, claro que no es fácil, ¿sí? Y además vos tenés toda una estructura que está desequilibrada, con lo cual, digamos, es una locura cortar los planes sociales, es una locura echar los empleados públicos aun cuando sobren la mitad. ¿Está claro? Vos la única forma que podés hacer es bajar gastos que no tengan implicancia social directa. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las manos de los políticos. Eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y poner en caja el sistema previsional. Eso te da 9 puntos del PBI. No hagas trampa. Explica qué quiere decir poner en caja el sistema yo te lo voy a previsional. El sistema previsional, claro que te yo digo. te lo voy a Vamos, explicar. hablemos Pará, verdadero, ok, porque déjame te lo eso digo. Déjame que te va a lo explique. ser- pero déjame que yo se Perdón, lo digo. Un segundo, a los dos lo puedo atender, ¿eh? Sí, dale. Hablemos... Si querés batalla, Dale, 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 que dale, estamos esperando. Si querés batalla, te vamos a presentar Dale, vamos a la provincial, vamos. Dale, que yo te contesto. Quiero ver qué Cuando vos batalla. decís Muy bien. atacar el problema previsional, explícalo. Yo te lo voy a Bien, explicar. bien, yo te Es explico. subir de la a edad uno, de a jubilatoria. uno. Yo Es- dije que los vos- atiendo los dos de a uno. No, mira, Dale. el tema es el siguiente. A Dale. ver, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Lo primero que vos tenés que hacer, evidentemente, para corregir el efecto precio, es claramente modificar la fórmula. ¿Pero qué hizo el gobierno? Hizo esa reforma parcialmente y en lugar de utilizar ese dinero para capitalizar el sistema, que era lo que debía hacer, y volvía a los jubilados, y volvía al sistema, lo usó para financiar el populismo, ¿sí?, de la evita amarilla en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer punto, el socialismo ¿Quién es la cloacal. evita amarilla? No, le dio Vidal. le dio Ese Vidal. es el primer punto. Con lo cual la debería haber... Déjame es decir, vos responder, fíjate... déjame No, responder no, pero vos alguna. fíjate que cuando
son muy comprometidos socialmente, pero cuando se trata de la guita, es toda de ellos. Inexorablemente, como el sistema está quebrado, se lo tenés que decir a la gente y vas a tener que extender la edad jubilatoria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Argentina gasta en jubilaciones, en términos de PBI, lo mismo que Alemania. Y la población alemana es 40% pero más ahí tenés vieja que la política, nuestra. ahí tenés que hacer política, Por eso yo ahí tenés sabía, un parlamento que no te lo aprueba. Pero si al Parlamento no le importó pero- tocarle la guita a los pará. jubilados con tal de llevarle guita al socialismo cloacal de la Eso no provincia de Buenos pasa. Aires. Vamos. Ahora, van a extender la edad jubilatoria como está pasando en todas partes del mundo, porque es un problema que incluso excede a la Argentina. En nuestro caso es más grave, porque ingresaron un montón de gente que no hizo aportes. Claro. Eso es una realidad. Pero Ahora, aparte los sistemas estos están quebrados de inicio. Sí, sí. A ver, yo digo, Pero a ver, pará, es un pero taller ahora de que me psicología. interrumpí. No es Pero, cierto que esté quebrado con el el- sistema jubilatorio. Oh, No, la no es edad cierto, lo que jubilatoria. dice Milei no es cierto. No, bueno, está bien. No está digamos. quebrado el sistema Bueno, jubilatorio. genera déficit Dale la fiscal plata del que el aire. sistema jubilatorio genera, Genera- y los genera beneficios. déficit fiscal. Chiche, No, está Chiche, no todo es así. Atendelo a A ver, Chiche. Son ¿sabes muy pocos. dónde, Te digo ¿sabes más. dónde está el origen? Pará, te digo más. El sistema jubilatorio estadounidense está quebrado. El sistema Sí, que jubilatorio estadounidense japonés no era está argentino. quebrado. No el era sistema argentino. jubilatorio argentino está recontra quebrado. Claro, lo es un quebraron problema, Dale la plata es que el un sistema problema genera. mundial. Pero no es cierto. No, Ah, pero bueno, bueno, ahora, a tenés ver, que hacer la no suma es y la cierto, resta. A ver, Santiago, Sí, a ver, Santiago, pero- déjame dar una explicación de por qué los sistemas previsionales están quebrados. Originalmente los sistemas de reparto fueron diseñados por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, ¿sí? Lo pronuncié mal, Bismarck. El punto es el siguiente. Les prometía jubilaciones a los 65 años y la expectativa de vida de la gente era 40. Esos fondos, sí, que tenían que ser capitalizados, ¿sabes qué hicieron los políticos? Se lo afanaron. Esa es la realidad. Entonces, cuando afortunadamente la tecnología permitió extender la vida del ser humano y vivimos más y mejor, ¿sabes qué empezó a pasar? No estaba la plata para pagarles. Entonces los sistemas quebraron. Vos necesitas aproximadamente entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo. Y en Argentina ese número, por ejemplo, es 1, y pico. Ese es el disparate que hizo Cristina. Tienen razón, entre pero en el otras medio hay cosas. gente, en el medio hay Está abuelos. bien, Entonces, pero- pará, una pero- cosa es la viabilidad. no, Es cierto que el sistema está está bien, quebrado, entonces, ¿qué es cierto hacemos? que hay menos cantidad de aportantes de que la debería haber, es cierto que la moratoria... Pero vos le incorporó tenés gente que decir sin la labor. verdad a la gente, decirle está quebrado y pero vos decirle sabés cómo que se no. arregla. Y Un darle una gobierno, solución un de presidente continuidad. que viene y lo primero que dice como única medida o como medida principal para arreglar el desequilibrio fiscal que tiene la Argentina es meterle la mano otra vez a los jubilados, Pero si que fue son lo que personas, hicieron, que son no señores quisieron tocar mayores. ninguna partida política y se bancaron a la gente tirándole bien, piedras, Javier, pero vos sabés que con eso tal es de no inviable. tocar la de Santiago, ellos. que quiera, Acá mire, el no, joven no, Martínez sí. de Oz. Sí, por favor. ¿El joven Estado qué? mínimo, Es un tema, el joven sí, por Martínez favor. de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases Por de favor, listo. Milei, Pero se pasó Milei, de salame. Milei. Dios, porque Martínez Por Dios favor. hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo Calma. menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar Por que me favor, agreda, por digamos, favor. una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor. Decime una cosa, Getón. Getón, pero Vos me amenazaste físicamente. no te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en el debate te ni estoy se diciendo. te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. No, dale, viejo acabado. Por favor. Dale. Primero. Por favor, con respeto. Es un desubicado. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Con respeto, Santiago. con respeto. ¿Cómo me va, Por cómo me favor. va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 ¿Podemos años en la terminarlo acá? dictadura, ¿Podemos yo terminarlo acá? 5. Por favor, no quiero que grite más, mire, por favor. De vuelta, la discusión de tarifas hay que ir siempre sobre el inicio. El desfasaje que se había acumulado era de 15-1. No había pasado nunca en la historia argentina. Generaba un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. Se financiaba con emisión monetaria que generaba inflación, golpeaba sobre los sectores más vulnerables de la Argentina y además entorpecía el funcionamiento del sistema económico. Con lo cual lo tenías que arreglar sí o sí. De vuelta, el problema es el cómo. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Fue directamente y le pegó solamente al precio. Y eso es un error. El contrato tiene varias cuestiones que hacen al valor de la compañía. Vos podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el plazo de concesión, podrías haber modificado el management fee, o sea, lo que te llevas por gerenciar la empresa, podías modificar
cuánta deuda tomar, si darle garantías del Estado contra las nuevas inversiones. Fíjate eso, nosotros que proponíamos eliminarlo de cuajo en el momento inicial, el salto de las tarifas originalmente y eliminando los subsidios completamente era 100%. Cuando vos distorsionaste la señal de precios, la gente invirtió acorde a esa señal de precios. Entonces, si vos se la modificás muy abruptamente, claro, el problema es que los mandás a la quiebra, lo estás viendo ahora, recién tenías ahí los panaderos, o sea, así tenés un montón de sector, hoy no pueden producir. Si el gobierno no toma nota de esto, de que tiene que, no estoy diciendo volver al disparate del kirchnerismo, pero por lo menos rever el contrato completamente. Sigue. El tema también es que durante 15 años se incumplieron contratos. Se incumplieron contratos que generaron además juicios que en este momento tienen en contra de la Argentina. Entonces el gobierno al mismo tiempo tiene que, Macri cuando asume, se compromete con las empresas Los levantaron, a me parece. garantizarla Con la modificación de la tarifa. Claro, pero ¿por qué lo levantaron? Lo levantan justamente a cambio de que se actualicen las tarifas. Entonces, si el gobierno incumple con ese compromiso de actualizar las tarifas, los juicios vuelven. Y entonces, ¿qué imagen tiene Argentina ante el mundo para las inversiones que supuestamente quiere traer el gobierno? Pero claro, está fantástico. El tema es el peso del costo. Es un punto Tenemos un fundamental. país dividido en la dos. seguridad jurídica. Lo privado y lo público. Supuesto, Si creen que lo privado puede pagar absolutamente todo, que somos nosotros los que pagamos impuestos y los que nos inventan un impuesto nuevo cada 2 minutos y no nos bajan nada, porque es verso eso. Es verso porque te bajan un punto de acá y te suben de allá. Cuando estábamos subsidiados nos castigaron, pero hasta la manija no se movía el mínimo no imponible en un país que tenía más de 30% de inflación por año. Entonces tenemos que definir, porque tenemos un país desbalanceado. Al privado lo ahorcamos. No nos pueden inventar un impuesto más a ninguno de nosotros porque nadie puede garpar nada más. Estamos todos de acuerdo. Nada más, porque dejamos de consumir. Lo público sigue. Cada vez más ministerios, cada vez más empleados públicos. Tenemos un descontrol total de los planes. Acá, ayer vino el titular del Polo Obrero. No tienen ni idea cuántos planes reciben, no sabemos si hay una capacitación, hay un desorden en los municipios absoluto. El problema con la Argentina es que todo es gratuito. Cuando ahora te hablo de el un derecho gobierno, es que todos tienen permítame, derecho a recibirlo. ahora el gobierno de la ciudad tenía una idea que es regalar lamparitas LED, que las den al costo. Eso es un Pero negocio. terminemos, Bueno, pero terminemos con regalar nada. La palabra gratuita habría que tacharla del diccionario. Perdóname, los Gratuito derechos quiere humanos decir no se que regalan, otro lo se está tienen. pagando. Se cobra, bien, pero los derechos alguien los tiene que pagar. Pero el problema es que alguien lo tiene que pagar. Permitime. El problema es que alguien lo tiene que pagar. En una época en la que el pueblo argentino ya había decidido votar por el cambio para librarse de la decadencia del kirchnerismo, Milei hablaba en los medios sobre propuestas que podrían mejorar la situación económica de Argentina, pero no era tomado muy en serio. A veces hasta parecía que lo invitaban para provocarlo y hacerlo explotar. Sin embargo, tras las bochornosas gestiones de Macri, que quedó corto con los cambios, y el impresentable de Alberto, que era una marioneta más de Cristina, Milei logró llegar a la presidencia y hoy en día sus planes económicos dan vuelta al mundo. Esta vez tenemos un presidente realmente comprometido y firme en sus convicciones, cumpliendo con lo prometido.